Bien, el tejido conjuntivo o conectivo, como dice en esta presentación, algunos autores lo llaman así, como conectivo, ¿no? Eh, es un tipo de tejido que se caracteriza por presentar una sustancia intercelular abundante. De hecho, como es un tejido, está también constituido por células, ¿no? Pero tiene por fuera de las células otro tipo de sustancias, a la cual conocemos como una matriz extracelular o sustancia intercelular, que algunos autores incluso llegan a llamarlo como sustancia fundamental, como el doctor nos los ha mencionado, ¿ya? Este tipo de tejido es importante para la función de otros tejidos porque sostiene a otros tejidos, ¿no? De ahí sus principales funciones de este tejido conjuntivo. ¿Ya? Da soporte a otros tejidos. A principios hemos mencionado de que el epitelio, por ejemplo, se apoya al tejido conjuntivo, que se llama membrana basal, ¿no? Entonces ahí están las principales funciones. Dijimos que sostiene y une a los otros tejidos. Además, rellena entre otros tejidos, o sea, donde ha quedado espacios entre los otros tejidos, pues ahí adentro va a estar el tejido conjuntivo, ¿ya? También protege y aísla de algunos órganos, sirve de nexo entre tejidos, también sirve como una defensa inmunológica del organismo, porque a las células pues producen anticuerpos, etcétera, que más adelante vamos a hablar. También tienen la capacidad de transportar algunas sustancias nutritivas desde los capilares hacia los tejidos. O sea, este tejido es bastante complejo y amplio y recibe bastante especialización que vamos a discutir luego. Muy bien, esta imagen pues describe a un tipo de tejido conjuntivo, ¿ya? A diferencia, observen esta imagen. En el tejido epitelial dijimos que las células están estrechamente unidas sin dejar espacios entre células, más claro. Están súper apegadas las células. Pero observen en esta imagen cómo están las células. Acá las células están dispersadas, como que dispersadas, ¿no es cierto? Dejando abundante espacio intercelular y consecuentemente va a existir abundante matriz extracelular. O sea, va a haber otras sustancias por fuera de las células del tejido conjuntivo, ¿no? Como acá se puede observar qué es lo que está pasando, los nervios, están pasando los capilares, etcétera, ¿no? Y aparte de aquello que he mencionado, también existen fibras, ya existen fibras del tejido conjuntivo que también están por fuera de las células. Y acá abajo se puede observar un poco, ¿no? Un costadito donde están las fibras del tejido conjuntivo. Bien, en concreto, el tejido conjuntivo está constituida por células y una matriz extracelular. Esa es la característica que hemos mencionado, ¿no? Entre las células que presenta el tejido conjuntivo pueden ser fijas o migrantes, ¿no? Fijas y migrantes, más claro. Las fijas que están, como su nombre lo dice, fijas, y si volvemos acá a esta imagen, observen que acá las células, este es un ejemplito del fibroblasto, está súper acomodada, sujetada, o sea, ahí se encuentra, no se mueve de ese lugar, ¿no? Mientras que hay otro tipo de células, como el caso de acá, donde estoy señalando por debajo, los linfocitos, los reconozco así porque solo los linfocitos tienen un núcleo voluminoso, casi dejando sin espacio al citoplasma. Entonces, observen que ha migrado de los vasos sanguíneos, ¿no ven? Entonces, estas salen del vaso sanguíneo, mientras que algunas son fijas, como el caso del fibroblasto, fibrocito, que vamos a mencionar. ¿Ya? Muy bien, entonces acá tenemos las células del tejido conjuntivo. Les presento a 6 células fijas
y propias del tejido conjuntivo, que no vienen de ninguna parte, que están en un lugar fijo, o es que han salido de la sangre y se han quedado ahí para cumplir su función, ¿no? Muy bien, tenemos al fibroblasto, que es una célula joven, formadora de fibras, de ahí su término, ¿no? Fibroblasto. Produce la sustancia intercelular, produce fibras del tejido conjuntivo, ¿ya? Y cuando se convierte un poquito adulto, pues es conocido como fibrocito, ¿ya? Estas células tienen casi características similares. También producen fibras, de ahí su nombre, ¿no? ¿Qué más? Luego tenemos las células plasmáticas. Estas células son muy importantes porque tienen la capacidad de producir los anticuerpos, eh, producen o sintetizan anticuerpos, dijimos, ¿no? Anticuerpos. Muy bien. Luego tenemos las células cebadas, o también llamadas mastocitos, así lo van a encontrar en algunos textos, que tienen características particulares respecto a una célula común, porque en su interior de estas células cebadas existen gránulos que le van a dar función a estas células, ¿no? Entonces estas células cebadas pues funcionan también como vasoconstrictores, funcionan también como anticoagulantes, etcétera, debido a que pues producen eh, algunos anticoagulantes, repito, como la heparina, por ejemplo, ¿ya? Luego tenemos las células adiposas, que es básicamente las células de la grasa, ¿ya? Las células de la grasa. Y si volvemos a esta imagen inicial, observen, acá está las células de la grasa. Una célula bastante grande que al interior tiene una gota de lípido que casi lo rellena todo el citoplasma, ¿no? Ahí está. Y finalmente tenemos, a ver si volvemos a acá a esta presentación, tenemos a los histiocitos, ¿ya? Que también son células fagocitarias. Esa es su importancia de esta célula. Ahora les muestro cuál es cuál. Acá está, en esta imagen inicial. Dijimos fibroblastos, que es básicamente esta, que tiene un núcleo central. Ya tienen prolongaciones citoplasmáticas hacia los laterales. ¿Ya? Y el fibrocito es casi similar, pero con menos prolongaciones, que en esta imagen no hay. Luego dijimos las células plasmáticas. A ver si tengo acá las células plasmáticas. Son casi esféricas, ya algo parecido como a esta célula. Luego dijimos las células cebadas. Las células cebadas dijimos que presentan gránulos en su citoplasma y acá lo tenemos, ¿no? Con puntitos rojitos, no sé si logran observar. Es las células cebadas que tienen gránulos metaglomáticos. Luego las células adiposas que están acá al fondo, con un color amarillo al centro, que lo desplaza al núcleo incluso a un costadito, ¿no? Entonces esta es la grasa que se encuentra dentro de la célula, ¿ya? Eso sería respecto a las células del tejido conjuntivo que son propias y fijas. Luego tenemos las células de infiltración o migrantes, que son únicamente dos, los linfocitos y los monocitos, provenientes de la sangre. Ya estos son básicamente los glóbulos blancos, ¿ya? Algunos de los monocitos se originan en la médula ósea y maduran, ¿no? En algunos otros tejidos, y los linfocitos tal vez esa está un poco errónea, pues estas se originan en los tejidos linfáticos, ¿ya? Muy bien, estas circundan en el torrente sanguíneo y cuando se requiere o cuando se los necesita en algún otro tejido, pues estos salen de la sangre y van a cumplir esa función.
¿Ya? Muy bien, eso sería respecto a la descripción de las células del tejido conjuntivo. Ahora revisemos a la clasificación del tejido conjuntivo. ¿Qué tipos de tejidos conjuntivos tenemos en nuestro cuerpo? Hace instantes hemos revisado solamente las células y qué cosas más existen por fuera de la célula. Muy bien. Esta clasificación no es única. Hay varios tipos de clasificación. Algunos autores lo clasifican de diferente forma, ¿ya? Pero esta es más o menos lo más común, el que se ajusta más a lo que todos manejan. Es de la Teresa Fortul, del texto de histología del, del México. Bueno, si quieren algunos detalles más, ¿ya? Bueno, Teresa Fortul lo clasifica en dos grandes grupos, ¿no? Al tejido conjuntivo, en tejido conjuntivo embrionario y al tejido conjuntivo adulto. Fácil de entender, tejido conjuntivo embrionario solamente se encuentra en el embrión, ¿ya? Tejido conjuntivo adulto se encuentra en adultos como en el caso de nosotros, ¿no? Postnatal se dice, ¿no? Después de que ya hemos nacido, desde ahí pues tenemos este tipo de tejidos que vamos a mencionar, mientras que el tejido conjuntivo embrionario es durante el desarrollo embrionario. Muy bien, tenemos el tejido conjuntivo mesenquimático, que está formada por mucha cantidad de agua y por algunas células mesenquimáticas, ¿ya? Entonces, básicamente están localizadas en el embrión. Luego tenemos el tejido conjuntivo mucoso o gelatinoso, como lo dicen algunos autores, ¿ya? Este tipo de tejido se encuentra en el cordón umbilical. También está formada por mayor cantidad de agua, poca cantidad de células y pues abundante matriz extracelular, ¿ya? Muy bien, luego tenemos al tejido conjuntivo adulto y lo subclasifica en dos, se observan, al tejido conjuntivo propiamente dicho y al tejido conjuntivo especializado. Revisamos el primero, tejido conjuntivo propiamente dicho. Tenemos al tejido conjuntivo laxo y denso. Laxo, bueno, este ya es un tejido común que se encuentra en nuestro organismo, ¿no? Acá ya podemos hablar de lo que hace instantes mencionamos. Dijimos que existen células, por otro lado, ahí existen fibras y otro tipo de sustancias por fuera de las células, ¿no es cierto? Entonces, el tejido conjuntivo laxo está conformado por mucha cantidad de células y poca cantidad de fibras por fuera de las células. De ahí que se llama también laxo, ¿ya? Mientras que el tejido, bueno, ¿dónde lo encontramos? En la submucosa eh, del tubo digestivo, generalmente está ahí presente, ¿ya? O en la capa profunda de la dermis también. Bien, luego tenemos al tejido conjuntivo denso. Denso porque es lo contrario del laxo, ¿no? Acá en este tipo de tejido hay mayor cantidad de fibras y poca cantidad de células, como el caso del fibroblasto y fibrocito, ¿ya? Irregular. Se dice irregular porque las fibras están desordenadas, están en dirección a todas partes, ¿ya? Mientras que el tejido conjuntivo denso regular es que las fibras están bien ordenaditas, así, uno a cada lado, ¿no? Así bien súper ordenaditas. Y ejemplo típico tenemos al tendón de Aquiles. El tendón está conformado por el tejido conjuntivo denso regular, porque las fibras están en un solo sentido, ¿no? Están bien ordenadas. Luego tenemos al tejido conjuntivo especializado, que acá podemos señalar de que todas las células que constituyen este tipo de tejido pues han llegado a especializarse bastante, como el caso del tejido cartilaginoso, por ejemplo. Es un tipo de tejido especializado que también presentan células y por otro lado una matriz extracelular, ya presente por sustancias, que presenta sustancias orgánicas e inorgánicas.
¿ya? Podemos decir que este cartílago, o bueno, en el cuerpo existen tres tipos de cartílagos. Esto repito, tres tipos de cartílagos en nuestro organismo. El cartílago hialino es lo más típico que existe en los animales jóvenes, ¿ya? Incluso cuando estaba ya a punto de nacer, prenatal, si llamamos así, casi todos los huesos eran básicamente este tipo de cartílago hialino, que a medida que se ha ido desarrollando se han ido convirtiendo en hueso, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de ese cartílago hialino. Asimismo, en los animales adultos, ya algunos cartílagos se van calcificando hasta convertirse en hueso, ¿ya? Y también hay otro tipo de cartílago, que se llama cartílago elástico, porque hay fibras elásticas en este tipo de cartílago, donde lo encontramos como el caso de la oreja, ¿no? El pabellón de la oreja. Si ahorita haces ese ejercicio, pues lo doblas y automáticamente se desdobla, ¿no es cierto? Es un tipo de cartílago elástico. Cartílago fibroso solamente está localizado en algunas partes del organismo, como el caso de los discos invertebrales, si no estoy equivocado. Bien, pasamos al tejido óseo. Este tejido óseo también está constituido por células, si les hago mención por las células conocidas como osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Pero no se compliquen la vida. Sepan que está conformado también por células y una matriz extracelular, como típico de un tejido conjuntivo, ¿no es cierto? Que por fuera de las células existe una matriz extracelular. En el caso de los huesos, por una mayor cantidad de sustancia inorgánica, como el caso de los minerales, se van llenando, ¿no? Y lo van dejando un costadito a la célula, bien aplanada. Bien, hay dos tipos de huesos comunes que se puede señalar, como el hueso compacto y hueso esponjoso. Si nos tomamos el ejemplo del húmero, por ejemplo, que es un hueso largo, encontramos al esponjoso y al compacto. Las epífisis o los extremos del hueso largo, pues si ese es un corte, vas a encontrar una superficie como una esponja, ¿no ves? Si haces corte, repito. Y la parte central o el cuerpo de los huesos largos, pues está conformada por un hueso compacto. Solamente esos dos detalles nada más. Ya no voy a ampliar, puta, nos quedaríamos hablando todo el día, pues si hacemos una ampliación. Bien, pasamos al tejido adiposo. El tejido adiposo es básicamente la grasa que, repito, pues seguramente muchos han aumentado durante la cuarentena, ¿no? Está constituido por las células adiposas que hemos mencionado hace instantes. Los adipocitos también se llaman. Y también tiene una matriz extracelular, ¿no? Podemos decir que existen dos tipos de grasas. Una grasa parda o amarillenta y una grasa blanca. Esto de acuerdo a la composición que tienen nada más. Ya no voy a ampliar, pero solo conozcan que el tejido adiposo es básicamente la grasa y que sirve de relleno a los órganos, ¿no es cierto? Espacios que algunos tejidos han dejado, ahí está la grasa. El tejido hematopoyético es un tejido formadora de las células sanguíneas. ¿Ya? Repito, el tejido hematopoyético es un tipo de tejido formadora de las células sanguíneas que está localizada en la médula ósea de los huesos largos, ¿no ve? Al interior encuentran como una especie de grasita, ¿ya? En la anatomía humana lo llaman tuétano, allí es donde pues se va a generar, ¿no? Y falta algo acá que no está en esta clasificación, la sangre, por ejemplo, también es un tipo de tejido conjuntivo, porque está constituida por células, aunque no son así células completas, más si vale el término, y también presenta una matriz extracelular o una sustancia intercelular,
pero fluida, ¿no es cierto? A diferencia del hueso, por ejemplo. El hueso tiene un compacto durísimo, mientras que la sangre pues tiene una matriz extracelular líquida, si vale el término, ya que llegaría a ser el plasma. Esos detalles seguramente el doctor Villazón nos va a ir complementando. Muy bien, doctor, eso sería respecto al tejido conjuntivo. Si está en línea, nos puede hacer alguna complementación. Está bien, está bien. Solamente también para complementar, hay que analizar un poco, ¿no? Primero que esta clasificación se basa en lo que es la evolución o desarrollo del tejido conjuntivo. Eh, eh, el tejido conjuntivo emerge de dos hojas blastodérmicas, el mesodermo y el ectodermo. Entonces, a partir de ahí, después del nacimiento, el tejido conjuntivo se va diversificando, digamos. Y si ustedes aprecian esta clasificación al margen de dividir en embrionario y adulto, después se orienta a clasificar por el elemento celular o no celular que predomine. Por ejemplo, si analizamos, a ver, el tejido conjuntivo denso, ya sabemos que es fibroso, o sea, predominan las fibras colágenas, elásticas o reticulares frente a las células. Pero ya en una tercera categoría, ya no es tan por el elemento que predomine, sino un poco por características especiales, de ahí que le llaman tejidos conjuntivos especializados o de soporte. Tal es el caso del cartílago con sus tres subvariedades: elástico, fibroso, ¿no es cierto?, e hialino. Y tal es el caso también del tejido óseo con sus dos subvariedades que bien has mencionado, el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. En relación al tejido adiposo también hay que mencionar que hay dos subvariedades de tejido adiposo o grasa, lo que comúnmente llamamos grasa blanca, que es la que nos empieza a dar preocupaciones, como decías, cuando engordamos, y la otra grasa que no juega un rol de reserva energética, sino más bien de almohadillado protector, es la llamada grasa parda o grasa amarilla. Está alrededor del ojo, alrededor de los riñones y en el esternón de algunas especies como la vaca. Entonces ahí está ese detalle. Después algunos autores clasifican, creo que también lo dijiste, a la sangre dentro de como una variedad más de tejido conjuntivo, y a este tejido hemopoyético o hematopoyético, que no es otra cosa que la médula ósea. La médula ósea que forma a los glóbulos rojos y parte de los glóbulos blancos. Y finalmente el tejido linfoide está distribuido en lugares muy específicos, tal es el caso de las amígdalas, timo, glándulas de Peyer o placas de Peyer y ganglios linfáticos. Esos órganos que he mencionado son los que producen esas dos células específicas, los linfocitos y los monocitos. Hay el término de tejido linfoide. Bien, muchas gracias. Suscríbanse al canal y denle like al video.